Buenas tardes, ¿me escucho? Sí, te oyes bien. Ok. Bueno, nosotros vamos a presentar la última familia, que es la de los gases nobles. Puedes adelantar la diapositiva ahí, tan por favor. Bueno, como introducción al tema, podemos decir que al principio, cuando se descubrieron estos elementos, se les llamaba gases inherentes o gases raros, debido a que pues se pensaba que eran pasivos químicamente y raros en el universo, así se les mencionaba. Ya después ambas teorías o ambos términos fueron descartados, quedándose como con lo que conocemos ahora como gases nobles. Su capa más exterior o la capa de valencia está siempre completa sin necesidad de tomar en préstamo electrones. No son muy fáciles de reaccionar con otros elementos por lo general. Y lo que sigue. Hola compañeros, yo voy a exponer sobre dos elementos. El principal es helio. Como todos sabemos, su símbolo es He, su masa atómica es 4.002 IU+, su número atómico es 2, su configuración electrónica es 1s2, su densidad es 0.1785 kilogramos sobre metro cúbico, y en condiciones normales, hablando tanto de presión y de temperatura, el helio es un gas monoatómico, pudiéndose licuar solamente en condiciones extremas, que pues es de alta presión y baja temperatura. Igual, para que quede claro, recordemos que la licuación es el cambio de estado que acontece cuando una sustancia pasa del estado gaseoso a líquido. Este proceso ocurre por la acción de la temperatura y el aumento de la presión, la cual permite llegar a una sobrepresión elevada. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene el punto de solidificación más bajo de todos los elementos químicos, que es de menos 268.94 grados Celsius. El helio solo... Ay, aunque bueno, igual continúo explicando con ese punto de solidificación. Es el único líquido que no puede solidificarse bajando la temperatura, ya que permanece en estado líquido en el cero absoluto, hablando a presión normal. De hecho, su temperatura crítica es de tan solo 5.19 Kelvin, pero igualmente, para que quede claro, recordemos que la temperatura crítica es la temperatura por encima de la cual es imposible que un vapor se transforme en líquido, por mucho que se eleve la presión. El helio solamente existe a presiones del orden de 10 megapascales a menos 248.15 grados centígrados. Aproximadamente a esa temperatura, el helio sube una transformación cristalina de estructura cúbica a estructura hexagonal compacta, que es como la que tenemos en la parte superior, y ya en condiciones todavía más extremas se produce un nuevo cambio, empaquetándose los átomos en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es la imagen que tenemos en la parte inferior. Todos estos empaquetamientos, como sabemos, tienen energías y densidades muy similares, debiéndose los cambios a la forma en la que los átomos interactúan, que ahí es como están acomodados, como habíamos visto anteriormente en clase. Siguiente diapositiva, por favor. Su descubrimiento. El helio fue descubierto de forma, podría decirse, independiente por el francés Pierre Janssen y el inglés Norman Lockyer. Fue en 1868. Y eso fue al analizar el espectro de la luz durante un eclipse solar ocurrido aquel año y encontrar una línea de emisión de un elemento completamente desconocido, que lo podemos ver en la parte derecha superior, que fue lo que nos había explicado el profesor en una exposición anterior. No me acuerdo cuál grupo fue, pero también pues, nos lo había explicado, y eso es de emisión y absorción. Después, Edward Frankland confirmó los resultados de Janssen y propuso el nombre de helium para el nuevo elemento, en honor al dios griego del sol, el cual se llama Helios, al que añadió el sufijo ium, ya que se esperaba que el nuevo elemento fuera metálico, que ya después otros científicos, más adelante,
se encargaron de descubrir que pues no fue así. Siguiente diapositiva, por favor. Sus aplicaciones. Pues, como sabemos y vimos la densidad, el helio pues es más ligero que el aire, y a diferencia del hidrógeno, pues no es inflamable ni como tal así explosivo, como lo hemos visto en el laboratorio cuando hicimos nuestra práctica de inorgánica, siendo que pues aparte su poder ascensional es un 8% menor que el del hidrógeno, por lo que se emplea como gas de relleno en globos y cepelines publicitarios. También se utilizan en investigaciones atmosféricas e incluso también encontré como en reconocimientos militares. Y a pesar de que esas aplicaciones son las que más vemos, como por ejemplo en los globos y demás, también tiene otras aplicaciones. Y este es como un agente refrigerante en reactores nucleares. Y también por su bajo punto de liquefacción y su evaporación, puede utilizarse como un refrigerante en aplicación o procesos más bien que necesiten una temperatura extremadamente baja, como por ejemplo en imanes superconductores o en investigación criogénica a temperaturas muy próximas al cero absoluto, que pues es está en la escala Kelvin. También el helio líquido, especialmente, lo encontramos cada vez más en las aplicaciones médicas de la imagen por resonancia magnética, que sus siglas son RMI. Y también encontré que utilizan las atmósferas de helio y creo que era de oxígeno para los buzos, puesto que el nitrógeno si tienen un exceso de nitrógeno, les da la llamada borrachera de las profundidades. Entonces, a veces se llega a utilizar como este tipo de atmósferas, helio y oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. La obtención del helio. El helio se produce por los procesos de fusión nuclear del Sol. De hecho, pues es uno de los elementos más abundantes en, pues, en nuestro universo. Pero en la Tierra no hay forma de fabricarlo de forma artificial y se genera solo con la desintegración radioactiva de las rocas. Solo se puede obtenerse también como un subproducto de la extracción de gas natural. Y de hecho, como un dato curioso, en el Parque Nacional de Yellowstone existe una tasa de emisión de helio anormalmente alta. Y es debido a que la actividad volcánica de la zona hace que libere el helio que está acumulado en la corteza terrestre, que pues es un método de obtención bueno, donde se obtiene el helio. Siguiente diapositiva, por favor. Los datos curiosos, La razón por la que la voz hace chillona al inhalar helio se debe a que se produce un aumento correspondiente en las alturas de las frecuencias de resonancia de las cuerdas vocales. Y pues su inhalación puede ser peligrosa solamente pues si se hace en exceso, ya que es un gas muy asfixiante porque desplaza el oxígeno necesario para la respiración normal. La respiración del helio puro continua sí llega a causar la muerte. No te vas a morir si agarras tu globito y pues le inhalas, pero pues también no es recomendable que hagas eso, ¿verdad? La inhalación de helio, ya obviamente directamente de cilindros a presión, ya pues sí es muy peligrosa porque incluso puede romper tus tejidos pulmonares. Entonces, pues no se recomienda. Y con esto terminamos el helio y proseguimos con el neón. Igualmente, sus propiedades, como sabemos, su símbolo es Ne, su configuración electrónica es del helio, ya posterior, es 2s2, 2p6 y su número atómico es 10. Su masa atómica es 20.1797 yumas, su grupo, periodo y bloque es 18, 2p correspondientemente, su densidad es de 0.8999 kilogramos sobre metro cúbico. Su descubrimiento, pero antes de pasar al descubrimiento también pues quiero aclarar que pues bueno, sus características lo hacen pues algo escaso en la atmósfera terrestre, algo así pues también como el helio, y solamente se puede hallar en un equivalente a una parte de 65.000 del aire, que es un equivalente al 0.0018 de la atmósfera. Gracias. Siguiente, por favor. Su descubrimiento
El neón fue descubierto en el año 1898 por parte del químico y profesor escocés Sir William Ramsay, junto con el químico británico Morris William Travers, por medio de la destilación fraccionaria del aire líquido. Y su nombre proviene del griego neos, que significa nuevo. Siguiente diapositiva, por favor. Sus aplicaciones. El neón se utiliza a menudo en los carteles de publicidad, ya que produce un brillante color naranja rojizo, que es como ese el que tenemos a nuestra derecha, es una combinación de gases, porque normalmente de gases nobles. No todo lo que decimos como luces neón y demás, o esos que vemos eh, en los anuncios, llega a ser neón, sino que su color característico es el color naranja rojizo. Ya los demás son como un conjunto o una mezcla de esos gases. El neón también se utiliza en los tubos de vacío, los indicadores de alta tensión, en los pararrayos, que protegen los equipos eléctricos de los rayos, los tubos de ondas de medición, tubos de televisión y los láseres de helio-neón. Y también se utiliza como un refrigerante criogénico, pero los utilizan cuando no son necesarios las temperaturas extremadamente bajas, como las que requiere el helio líquido. Y también, de hecho, eh, ese es un elemento que pues también se ha tenido pues mucho contacto, como por ejemplo hemos visto en las películas que hay como unas lámparas de seguridad o como unas luces nocturnas, esas también pues están hechos a base de neón y esas lámparas también cabe mencionar que pues son relativamente económicas. Siguiente diapositiva, por favor. La obtención. La única fuente comercial del neón es la atmósfera terrestre, aunque se encuentra también en pequeñas cantidades de neón en el gas natural, en los minerales y en los meteoritos. El neón se encuentra usualmente en forma de gas monoatómico. La atmósfera terrestre contiene 15.4 partes por millón y se obtiene por superenfriamiento del aire y destilación del líquido criogénico resultante. Siguiente diapositiva, por favor. Y nuestro dato curioso. La señalización pública del neón fue un completo éxito y en 1923 el concepto se introdujo en los Estados Unidos, cuando un concesionario de los automóviles Packard de Los Ángeles montó 2 letreros luminosos de gran tamaño. Y de hecho, pues de este elemento proviene el término luces neón, y aquí fue algo que les mencioné anteriormente, que cabe mencionar que el color naranja rojizo es propio del neón, y ya los demás colores son generados por otros gases nobles. Y por mi parte es todo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el argón. El argón es soluble en agua y es incoloro e inodoro tanto en estado gaseoso como en estado líquido. Este no es un elemento tóxico en ningún estado de la materia y se encuentra en el aire en pequeña proporción, de hecho en el menos del 1%. En la atmósfera de Marte se encuentra un argón en proporción de 5 partes por millón y es común en el aire de la atmósfera. Bueno, o sea, me refiero que es común como, no en gran proporción, pero ahí está, ¿no? Es un elemento sumamente empleado como aislante en la industria y en la obtención de láseres distintos debido a su gran propiedad de ser muy inerte o que no reaccione con otros elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas son algunas características principales de argón. No se las menciono todas, pero para no hacer tan largo esto, pero ahí está, si le gustan dar un pantallazo. La masa atómica, pues se puede decir que es de 39.94, la voy a redondear a 40. Su punto de fusión es de 83.96, la conductividad térmica es de 0.02, entre otros casos. ¿Puedes adelantar, por favor? Gracias. El argón se emplea para llenado de lámparas de incandescencia, para disminuir la rapidez con que se evapora el filamento de wolframio y aumentar su duración. En algunos tubos fluorescentes llevan una mezcla de vapor de mercurio y de argón. También se utiliza como gas inerte para soldar algunos metales y evitar la oxidación de los metales durante el proceso de soldadura. Y tiene usos en el laboratorio para la fabricación de cristales de silicio. Se obtiene
por medio de la destilación fraccionada del aire licuado, en el que se encuentra en una proporción de aproximadamente el 0.94% y posteriormente la eliminación del oxígeno residual con hidrógeno. Pues fue descubierto en 1984 por Baron Riley y Sir William Ramsay. Su nombre deriva de Argos, que significa inactivo, debido a su inercia química, que es lo que les mencionaba anteriormente, que es muy inherente. También les puedo mencionar que se obtuvo mediante descargas eléctricas, se expuso una muestra de nitrógeno a descargas eléctricas de forma repetida en presencia de oxígeno para formar óxido de nitrógeno, que posteriormente eliminaba, y un señor llamado Henry Cavendish, que fue el que hizo esto, encontró que alrededor del 1% del gas original no se podía disolver, afirmando entonces que no de todo el aire no era nitrógeno. Y de ahí como que se empezó a sospechar que había algún elemento más y como siempre, fue como de alguna forma circunstancial que se encontró el argón y no de alguna manera como en su forma de búsqueda como tal. Algunos datos curiosos del argón es que este elemento solía ser simplemente la letra A hasta 1957, cuando la UPAC cambió el símbolo a R, como lo conocemos actualmente, y fue el primer gas noble descubierto. La mayor parte del argón en la Tierra proviene de la descomposición radioactiva del potasio 40 en argón 40, y más del 99% del argón en la Tierra consiste en el isótopo AR40. Buenas tardes, yo les voy a hablar del criptón. Su símbolo es Kr. La configuración electrónica es igual al argón, 3d10, 4s2 y 4p6. Al ser un gas noble tiene la capa de electrones completa. Su número atómico es el 36. La masa atómica es de 83.8 UMAS. Su grupo es el 18, periodo 4 y el bloque P. La densidad es de 3.708 kilogramos por metro cúbico. El descubrimiento. Fue descubierto en 1898 por los químicos Sir William Ramsay y Morris Travers. Ramsay y Travers licuaron aire y lo sometieron a un proceso de destilación fraccionada. Finalmente encontraron el criptón en el residuo dejado por dicho aire, líquido justo por encima de su punto de ebullición. El origen del nombre y datos curiosos. Su nombre proviene del adjetivo griego kriptos, cuyo significado es oculto. El criptón es un gas de características bastante extrañas, siendo uno de los elementos más raros de la tabla periódica. La atmósfera de la Tierra tiene un 0.0001% de este gas tan raro y según los científicos, la atmósfera de Marte tendría el triple de esa cantidad. ¿Sí le pasas a la otra, porfa? ¿Todo bien, chicos? Los dejé de ir un momento. Ethan, ¿sí le pasas a la otra diapositiva? Cámbiale, te está pidiendo. Quizás se le fue el internet o algo, no sé. Dificultades técnicas, profe. Ok, no hay problema. Sí, porque no se ha desconectado, si no ya se hubiera cortado también la presentación. Tranquilo, chicos, ahora sí paciencia en lo que reaccionamos, ¿va?
¿Alguien más tiene la presentación, chicos, para que la proyecte y hacer el cambio de persona? Ah, ya reaccionamos. Perfecto. Como dato curioso y anexo, y como todo amante de los cómics sabrá, el personaje de la ficción de Superman proviene de un planeta llamado Krypton. En la historia, este personaje es sumamente vulnerable a un mineral radioactivo, que obviamente no existe, llamado kriptonita. Ethan, ¿le pasas, por favor? ¿O se te fue otra vez el internet? Gracias. Las propiedades físicas: es un gas insípido. La densidad ya mencionada es de 3.708 kilogramos por metro cúbico. Su punto de fusión es de menos 157.3 grados Celsius. El punto de ebullición es de menos 152 Celsius también. Sus propiedades químicas: número atómico 36, estado de oxidación +2, radio covalente de 1.12, la masa atómica es de 80.8, y al ser un gas noble, este elemento no reacciona fácilmente y no es muy común que se combine con otros elementos. Obtención y usos: es un gas raro en la atmósfera terrestre, del orden de una parte por millón. Se encuentra entre los gases volcánicos y aguas termales y en diversos minerales en muy pequeñas cantidades. Puede extraerse del aire por destilación fraccionada. Se utiliza en conjunto con argón y neón en las lámparas fluorescentes y en conjunto con el tungsteno en proyectores de cine. El láser de Krypton, por su parte, se usa en cirugías oculares. Ahora, continuamos con el xenón, cuyo símbolo químico es Xe, y su configuración electrónica a partir del gas noble anterior sería 4D10, 5S2, 5P6. Su número atómico es 54 y su masa atómica o masa isotópica promedio es de 131.293 unidades de masa atómica. Este pertenece al grupo, periodo y bloque 18, 5 y P, respectivamente. Y su densidad es de 5.894 kilogramos por metro cúbico. Su descubrimiento fue hecho por el científico Sir William Ramsay, quien por cierto fue el primer Nobel de Química en 1904. Y este científico también fue el que descubrió el neón y el kriptón. Cabe mencionar que todos los gases nobles emiten una luz muy brillante y al igual que el neón y el kriptón, este brilla al poner una descarga eléctrica, pero este brilla en un tono azul. Su punto de fusión está en los menos 111.9 grados Celsius y su punto de ebullición en los 107 grados Celsius. Su calor específico es de 158.32 joules sobre kilogramo Kelvin. Su calor de fusión es de 2.3 kilojoules por mol. Este elemento, este gas noble, se podría decir que a diferencia de los anteriores mencionados, contiene 4 estados de oxidación, que son los más comunes: el 2, el 4 y el 6 y el 8. Esto se debe a que contiene muchos isótopos radioactivos y puede formar algunos compuestos. Esto lo veremos un poco más adelante. Contiene un radio atómico de 108 picómetros. Ahora, algunos datos curiosos. Se conocen 29 isótopos de xenón, de los cuales solo 9 son estables. El resto son inestables o radioactivos. Y cabe mencionar también que el xenón 135 es el producido por la fisión nuclear
del uranio. Y cuando este se produce en grandes cantidades, afecta tanto el rendimiento del reactor y se nombra o se dice que está envenenado. Eh, es importante mencionar que este isótopo en particular, el xenón 135, jugó un papel importante en lo que fue la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, porque al reducirse la potencia, se empezó a liberar más xenón 135, y el xenón 135 en los reactores nucleares reduce su, ¿cómo se diría? Su energía que producen, y pensaron que el reactor estaba llegando a puntos críticos. Entonces retiraron todos los demás frenos o controles que se tenían al reactor y se empezó a calentar otra vez de nuevo. Se quitó el flujo de agua, entonces se empezó a calentar, calentar, calentar. Y cuando se metieron las varas de boro, generó un aumento todavía mayor para después frenarlo, y fue lo que generó la explosión en el reactor nuclear de Pripyat. Su nombre deriva de la palabra griega xenos, que significa extraño. Y a pesar de ser un gas noble, este no es completamente inerte. Sí cuesta trabajo formar algunos compuestos con xenón, pero no es imposible. Y esto es debido a que se puede hibridar el xenón. Como tenemos la capa F desbloqueada, por así decirlo, y tienen un mismo nivel energético en los orbitales de xenón, este puede mandar algunos electrones a la capa F para liberar espacio y generar enlaces. A eso se le conoce como hibridación. Entre los más comunes, el xenón reacciona con el flúor, generando tetrafluoruro de xenón. Sus usos, principalmente debido a que es propiedad de los gases nobles, el brillar cuando cuando se les pone un pulso eléctrico. Estos se utilizan en luces de automóviles y lámparas para generar fotografías. En la experiencia de muchos, las luces de xenón son las que más alumbran en cuanto a los faros de automóviles. Y continuamos con el radón. El radón tiene un símbolo atómico Rn, y su configuración electrónica a partir del gas noble anterior es 4F14, 5D10 y 6S2 y 6P6. Su número atómico es de 86 y su masa atómica es de 222.0176 unidades de masa atómica. Su grupo, periodo y bloque son 18, 6 y P, respectivamente. La densidad de este material es de 9.800 kilogramos por metro cúbico. Fue descubierto por el físico alemán Friedrich Ernst Dorn en 1900. Este descubrimiento fue a partir del radio 226 específicamente. Por ello el nombre de radón. Aunque también se le conoció en un tiempo por nitón, que deriva de la palabra griega niteo, que significa brillar. Y bueno, pues por algunas cuestiones se cambió a radón porque se encontró, se descubrió a partir del radio 226. Me equivoqué al principio. Tiene un punto de fusión de menos 71 grados Celsius y un punto de ebullición de menos 61 grados Celsius. Tiene un calor específico de 93.65 joules sobre kilogramo Kelvin, y el calor de fusión es de 3 kilojoules por mol. Tiene un radio atómico de 214 picómetros y un radio de Van der Waals de 220 picómetros. Tiene una vida media de 4 días y se desprende principalmente en los suelos ricos en uranio. Este elemento también
no solo se obtiene del radón, no, del radio 226, sino que también se puede obtener de la fisión del radio. Por ello, la mayoría de sus isótopos son radioactivos. Y se da una alerta en algunos lugares donde los suelos son ricos en radio, porque este gas se desprende de los suelos y empieza a almacenarse en algunos almanaques o pisos subterráneos. Algunos datos curiosos es que, además de que se encuentra en forma gaseosa, este gas noble se puede encontrar en ríos, en pozos o mantos freáticos muy profundos. Y es curioso que se encuentre en grandes cantidades. Se puede encontrar en estos mantos freáticos profundos debido a la descomposición del uranio y a que es soluble en agua. Supongamos que tenemos un mineral rico en uranio en el subsuelo y por ahí pasa un manto freático, o no específicamente por ahí, sino unos cuantos metros por encima. Entonces la descomposición de este uranio se empieza a hacer gas y se disuelve en lo que es el manto freático que pasa unos metros por encima. Y este elemento, ya que principalmente se encuentra en gas o disuelto, al tener una exposición continua que muchas veces puede ser sin saberlo, genera un daño pulmonar, pues cáncer. Y por nuestra parte es todo. Perfecto, muchas gracias. ¿Dudas acerca de la presentación de sus compañeros?